Revisamos ahora noticias internacionales para contarles que Israel reconoció que por error uno de sus bombardeos impactó a la iglesia de la Sagrada Familia, la única iglesia católica en la Franja de Gaza, en un ataque que dejó 3 personas muertas y varios heridos. Entre ellos el párroco, un sacerdote argentino que hablaba a diario con el fallecido Papa Francisco, un hecho que se suma a diversos ataques contra población civil en el enclave palestino y que ha generado condena mundial. Es de mañana en algún lugar de la Franja de Gaza. Una mujer, 2 niños, corren en distintas direcciones hacia quién sabe qué sitio, en un territorio que no les ofrece protección alguna. Pronto, otro bombardeo de similares características caería sobre uno de los pocos edificios que resiste los ataques de cada día. La iglesia de la Sagrada Familia, el último templo católico en pie en el enclave palestino. Estamos desplazados y actualmente nos refugiamos en la iglesia situada en la ciudad vieja. Esta mañana nos ha sorprendido un ataque contra ella, un proyectil de tanque. Por supuesto, había ancianos aquí, civiles inocentes. Mi madre resultó herida en la cabeza. Este ataque es totalmente injustificado. La iglesia es dirigida por un párroco argentino, Gabriel Romanelli, que resulta herido en el bombardeo junto a otras 5 personas. Otras 3 personas que se refugiaban en el templo murieron. El padre Romanelli caminaba así esta tarde entre los escombros de la zona norte de la franja, donde ahora resiste lo que queda de su iglesia. Su figura se hizo reconocida en los comienzos del conflicto con Israel, cuando el entonces Papa Francisco admitió hablar a diario con él para saber cómo estaba la comunidad cristiana que acudía a la Sagrada Familia. Yo llamo todas las tardes a las 7 a la parroquia de Gaza. Buonasera, Santo Padre. Buonasera, ¿cómo estás? Sto bene, grazie a Dio. El Papa León XIV expresó su profunda tristeza tras lo que el propio secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin, calificó como un ataque militar. Horas más tarde, la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reconoció que un disparo fortuito golpeó a la iglesia de la Sagrada Familia de Gaza. La presión sobre la autoridad israelí ahora crece, incluso desde Washington. No hubo una reacción positiva. Esta mañana ha llamado al primer ministro Netanyahu para hablar de los ataques a la iglesia de Gaza y tengo entendido que el primer ministro accedió a hacer una declaración diciendo que fue un error de los israelíes atacar esa iglesia católica. Evacúas una vez más, desplazado a la fuerza una y otra vez, y te matan por el camino, o te quedas y te matan donde estás. Cada decisión que están tomando es una decisión de vida o muerte, cada día, cada hora, cada minuto. Pero es una ruleta rusa con una bala en casi cada habitación. En los últimos 21 meses de guerra, más de 17.000 niños han muerto y 33.000 han resultado heridos en Gaza. Una media de 28 niños han muerto cada día. En la ciudad de Jabalia, en el norte de la franja, aviones atacaron una casa matando a 7 miembros de una misma familia. En el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro del enclave, la artillería israelí atacó a un grupo de ciudadanos, de los que al menos 4 fallecieron. Muestra de que aunque diversos líderes en el mundo rechacen ataques como el de esta mañana en la iglesia de la Sagrada Familia, las fuerzas de defensa israelí están lejos de detener sus operaciones sobre Gaza. Elementos que son los que finalmente han dado a conocer los especialistas. Vámonos hasta Medio Oriente, actualicemos lo que fue el bombardeo que se registró el día de ayer a una iglesia católica, la única que permanecía en pie en medio de la franja de Gaza, bombardeo protagonizado obviamente por Israel. Han reconocido primero que todo en las últimas horas las fuerzas israelíes su autoría detrás de este ataque, pero también aclararon que esto se trató de un error. ¿Otra vez se equivocaron? Otra vez se habrían equivocado, aparentemente, según están justificando ahora de Israel
Y lo que explican es que acá ellos estaban intentando apuntar hacia un recinto militar que había en la Franja de Gaza, pero que uno de los fragmentos de esta bomba finalmente se desvía y golpea a la Iglesia Católica. Es lo que están diciendo de Israel. Ahora, no ha tenido muy buen recibimiento por parte de la comunidad internacional el argumento, la explicación que están diciendo desde Israel. Ahí tenemos el mensaje donde finalmente confirman que esto se habría tratado de un error, entre comillas, un error que no es el único que ha ocurrido en los últimos días, sino que también nosotros también hemos dado cuenta acá en este espacio internacional que incluso hace unos días atrás se bombardeó un recinto donde los niños estaban recolectando agua potable y lamentablemente 6 niños fueron asesinados por un hecho que también fue calificado como un error por parte de Israel. Así es que lamentablemente ya son varios los, entre comillas, errores que están protagonizando por parte de Israel, y es por eso mismo que causó mucha condena a nivel global, y de hecho fue hasta el propio Donald Trump quien llamó. Vamos a finalmente consignar la información que acaba de ser confirmada también por la propia Casa Blanca de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de ser diagnosticado de una enfermedad que se conoce como insuficiencia venosa crónica, y todo esto queda en evidencia con estas imágenes que estamos viendo acá en pantalla, que fueron los síntomas físicos que fue presentando el mandatario, claro, y que llamaron la atención de la prensa, y es por eso que finalmente en las últimas horas se le pregunta a la secretaria de prensa qué es lo que finalmente está ocurriendo con Donald Trump. Vemos ahí que Donald Trump tenía incluso maquillaje, maquillaje en sus manos, los tobillos completamente hinchados, es decir, es una situación que ya no se podía ocultar, y es por eso que se le pregunta a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, quien efectivamente confirma que se sometió Donald Trump a una revisión médica debido a estas imágenes, precisamente la hinchazón en sus piernas. Oye, y le trataron de maquillar la mano, la dejaron peor. Pues se nota más. ¿Se nota más? No pasó desapercibido, exactamente. Claro. Sí, y es por eso finalmente que se le pregunta, y es ahí cuando la secretaria de prensa confirma que Donald Trump se sometió a múltiples chequeos, y es ahí donde se detectó esta insuficiencia venosa. ¿Qué quiere decir esta enfermedad? ¿Le va a traer alguna consecuencia? Sí, esto se trata de una dolencia vascular, según reportan ahí los especialistas en la materia. Esto es algo de alguna manera común en los adultos mayores. Hay que recordar que Donald Trump actualmente tiene 79 años, que acaba de cumplir el pasado 14 de junio, y lo que dicen también los especialistas es que esta enfermedad se produce cuando las venas, que son las encargadas de transportar la sangre al corazón, tienen problemas para retornar la sangre desde las piernas al corazón finalmente, y es ahí donde se genera esta hinchazón que veíamos, o también los hematomas en las manos. Pero esto no le impide ejercer su cargo. No le impediría ejercer su cargo. Dicen que esta es una situación completamente tratable. Lo que sí va a presentar varias dolencias. Estamos hablando de molestias físicas. Ahí va a tener que recurrir a algún tipo de tratamiento. Obviamente Donald Trump no es que es una enfermedad así como si nada, sino que va a requerir, por cierto, apoyo médico, y asimismo también lo confirmó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, quien confirma que Donald Trump a partir de ahora va a tener que estar ahí siendo chequeado constantemente por esta situación. Está recién empezando el mandato. Exactamente, sí. Le quedan varios años. Le queda harto por delante ahí al mando de la Casa Blanca, y es por eso que también ha generado ahí algún tipo de preocupación el estado de salud de Donald Trump, pero por lo pronto ya está la confirmación de que está padeciendo insuficiencia venosa crónica. Hay varios factores también que explican los especialistas que vendrían siendo los factores de riesgo. Por ejemplo, estamos hablando de, primero que todo, la edad. Yo les decía, Donald Trump ya tiene casi 80 años, pero también, por ejemplo, influye tener antecedentes familiares con esta situación, haber sufrido alguna trombosis